El viento helado del amanecer atraviesa las montañas del Taigeto, mientras 500 guerreros espartanos marchan hacia su muerte. Sus escudos de bronce reflejan los primeros rayos del sol, creando destellos dorados que danzan sobre el metal pulido. El sonido rítmico de sus sandalias contra la tierra pedregosa resuena como un tambor de guerra ancestral. Pero esta no es solo la historia de una batalla épica. Es el relato de una civilización forjada en sangre, honor y sacrificio, donde cada niño nacía para morir por su patria y cada mujer era educada para criar héroes. Leonidas, rey de Esparta, detiene su marcha por un instante y contempla el horizonte. Sus ojos, curtidos por décadas de guerra, brillan con una determinación que solo los verdaderos líderes poseen. A sus 40 años, ha vivido más batallas que muchos hombres viven días, pero sabe que esta será diferente. Las Termópilas no serán solo un campo de batalla. Serán el altar donde se inmolará la libertad griega o donde nacerá la leyenda más poderosa de la humanidad. Pero ¿quiénes eran realmente estos guerreros que el mundo recuerda como invencibles? ¿Qué secretos se esconden tras los muros de su ciudad fortificada? La verdadera historia de Esparta trasciende las películas y los mitos populares. Es un relato de transformación social radical, de un experimento humano único en la historia, donde una sociedad entera se reorganizó para crear la máquina de guerra más efectiva que el mundo antiguo jamás conoció. Hace más de 1000 años antes del nacimiento de Cristo, en las fértiles tierras de Laconia, una tribu de guerreros dorios descendió desde las montañas del norte como una tormenta implacable. No venían como comerciantes ni como exploradores, llegaron como conquistadores, con las espadas desenvainadas y los ojos brillando con la sed de dominación que caracterizaba a los pueblos nórdicos de aquella época remota. Los aqueos, habitantes originales de estas tierras bendecidas por los dioses, habían construido una civilización próspera basada en la agricultura y el comercio. Sus campos de olivos se extendían hasta donde alcanzaba la vista. Sus talleres de cerámica producían vasijas que se comerciaban por todo el Mediterráneo, y sus festivales religiosos atraían a peregrinos de ciudades lejanas. Era una sociedad pacífica, acostumbrada a resolver los conflictos mediante la negociación y el diálogo. Pero los dorios no conocían el significado de la palabra compromiso. Armados con armas de hierro superiores a las de bronce que utilizaban los aqueos, y organizados en falanges disciplinadas que habían perfeccionado durante décadas de migración guerrera, arrasaron con la resistencia local como el fuego consume la hierba seca del verano. La conquista no fue rápida ni indolora. Durante 3 generaciones, las tierras de Laconia se tiñeron de rojo con la sangre de ambos pueblos. Los aqueos, desesperados, se refugiaron en las montañas y organizaron una resistencia feroz que convirtió cada valle en un campo de batalla, cada aldea en una fortaleza. Los dorios, por su parte, descubrieron que conquistar era más fácil que gobernar, y que mantener el control sobre una población hostil requería métodos más sofisticados que la simple fuerza bruta. Fue durante estos años de violencia constante que nació la semilla de lo que más tarde se convertiría en el sistema espartano. Los conquistadores dorios se dieron cuenta de que no podían simplemente exterminar a los aqueos, pues necesitaban su conocimiento agrícola y su mano de obra para mantener la productividad de las tierras conquistadas. Pero tampoco podían permitir que conservaran su libertad, pues eso significaría una amenaza constante de rebelión. La solución fue tan brutal como ingeniosa: convertir a los aqueos vencidos en una clase de siervos llamados ilotas, atados permanentemente a la tierra pero sin los derechos de los ciudadanos. Era un sistema de esclavitud refinado, donde los sometidos mantenían cierta autonomía en su vida cotidiana pero quedaban completamente subordinados a los intereses del Estado espartano. Sin embargo, esta decisión creó un problema que atormentaría a Esparta durante toda su existencia. Los ilotas superaban numéricamente a sus conquistadores en una proporción de 10-1. Cada espartano estaba rodeado por 10 enemigos potenciales que conocían su tierra mejor que él, que trabajaban sus campos y que tenían acceso a sus hogares. Era como dormir sobre un volcán activo, nunca sabiendo cuándo podría explotar la siguiente rebelión. Esta realidad demográfica traumática forjó el carácter único de la civilización espartana. No podían permitirse el lujo de la debilidad, la complacencia o la división interna. Cada momento de su existencia estaba condicionado por la necesidad absoluta de mantener la superioridad militar sobre una población hostil que los rodeaba por completo. Así nació la Agoge,
el sistema educativo más riguroso y despiadado que la humanidad haya conocido jamás. No era simplemente una escuela militar, era un proceso de transformación total que convertía a niños de 7 años en armas humanas perfectamente calibradas. Cada aspecto de la vida de un joven espartano estaba diseñado para eliminar la debilidad, fomentar la resistencia y crear una lealtad inquebrantable hacia el Estado. Los niños eran arrancados de los brazos de sus madres a una edad en la que otros pequeños apenas comenzaban a formar palabras coherentes. El llanto desgarrador de las separaciones familiares resonaba por las calles de Esparta cada año, cuando los magistrados llegaban a recoger a la nueva generación de futuros guerreros. Las madres, educadas desde su propia infancia para valorar la gloria militar por encima de los vínculos familiares, entregaban a sus hijos con lágrimas en los ojos, pero con el orgullo hinchado en el pecho. En los barracones estatales, estos niños aprendían que la comodidad era el enemigo de la fortaleza. Dormían sobre camas de cañas que ellos mismos debían recoger de los pantanos cercanos, sin mantas durante el invierno, con los pies descalzos sobre suelos de piedra helada. La comida era escasa y deliberadamente insuficiente. Se esperaba que los jóvenes complementaran su dieta robando, pero si eran capturados, el castigo no era por el hurto sino por la torpeza de haber sido descubiertos. Esta filosofía aparentemente cruel tenía un propósito profundo: enseñar que la supervivencia dependía de la astucia, la resistencia y la capacidad de adaptación. Un espartano debía ser capaz de sobrevivir detrás de las líneas enemigas con recursos mínimos, de soportar torturas sin revelar información militar, de mantener su disciplina y su eficacia combativa incluso en las condiciones más adversas. El entrenamiento físico era implacable pero científico. Los instructores, veteranos de múltiples campañas que habían sobrevivido a décadas de guerra, conocían cada músculo del cuerpo humano y sabían exactamente cómo desarrollarlo hasta su máximo potencial. Los jóvenes corrían por terrenos montañosos cargando piedras pesadas, practicaban combate cuerpo a cuerpo durante horas bajo el sol abrasador, aprendían a manejar la lanza, la espada y el escudo con una precisión que bordeaba lo sobrenatural. Pero la agoge no se limitaba a crear músculos y reflejos. También forjaba mentes calculadoras y corazones de hierro. Los niños aprendían a leer y escribir, pero solo lo esencial. Estudiaban música y poesía, pero únicamente aquellas que exaltaban las virtudes militares. Memorizaban las leyes de Licurgo, el legendario legislador que había diseñado el sistema espartano siglos atrás. Licurgo era una figura casi mítica, envuelta en leyendas que los propios espartanos alimentaban con fervor religioso. Se decía que había viajado por todo el mundo conocido, estudiando los sistemas de gobierno de Egipto, Persia y Creta, recopilando la sabiduría de civilizaciones milenarias para crear el Estado perfecto. Algunos historiadores dudan incluso de su existencia histórica, sugiriendo que podría haber sido una construcción colectiva, un nombre dado a las reformas graduales implementadas durante varias generaciones. Pero para los espartanos, Licurgo era tan real como sus propias espadas. Sus leyes no eran simples regulaciones legales, eran mandamientos divinos que habían convertido a Esparta en la ciudad más poderosa de Grecia. Cada aspecto de la vida social estaba regulado por sus decretos. La propiedad privada era limitada para evitar desigualdades excesivas, el comercio estaba restringido para impedir que el lujo corrompiera las virtudes militares, incluso el matrimonio estaba subordinado a los intereses demográficos del Estado. Las leyes de Licurgo establecían que ningún ciudadano espartano podía dedicarse a actividades comerciales o artesanales. Su única ocupación legítima era la guerra y la preparación para la guerra. Esta restricción, que habría paralizado cualquier otra sociedad, era posible en Esparta gracias al trabajo de los hilotas y a la existencia de una clase intermedia llamada periecos, hombres libres pero sin derechos políticos que se encargaban del comercio y la artesanía. Este sistema tripartito creaba una estructura social única en el mundo antiguo. En la cúspide estaban los espartiatas, los ciudadanos de pleno derecho descendientes de los conquistadores dorios originales, que nunca superaron los 8.000 individuos en toda la historia de la ciudad. En el medio se encontraban los periecos, quizás 30.000 personas que disfrutaban de libertad personal pero carecían de participación política. Y en la base estaban los hilotas, varios cientos de miles de siervos atados a la tierra cuyo trabajo sostenía toda la estructura. La tensión entre estos grupos era constante y explosiva.
Los ilotas no habían olvidado su pasado libre y organizaban rebeliones periódicas que sacudían los cimientos del Estado espartano. La más famosa de estas revueltas, la Guerra de los Mesenios, duró casi 20 años y llegó a poner en peligro la propia supervivencia de Esparta. Los ilotas mesenios, dirigidos por líderes carismáticos que habían preservado la memoria de su antigua independencia, convirtieron las montañas occidentales del Peloponeso en una fortaleza inexpugnable desde donde lanzaban ataques devastadores contra las tierras espartanas. Durante estos años terribles, cada familia espartana vivía en estado de alerta permanente. Los hombres dormían con las armas al alcance de la mano, las mujeres aprendían a manejar dagas y arcos, los niños eran entrenados para reconocer los signos de una incursión enemiga. La guerra no era algo que ocurría en campos de batalla lejanos, era una realidad cotidiana que se filtraba en cada aspecto de la vida doméstica. Fue durante esta crisis que se perfeccionó el carácter distintivo de la mujer espartana. Mientras las mujeres de otras ciudades griegas vivían recluidas en sus hogares, dedicadas exclusivamente a las labores domésticas y la crianza de los hijos, las espartanas desarrollaron una autonomía y una fortaleza que asombraba a los visitantes extranjeros. Recibían educación física rigurosa, participaban en competencias atléticas, expresaban sus opiniones políticas con libertad. Cuando era necesario, defendían sus hogares con las armas en la mano. Esta situación excepcional de la mujer espartana no surgía de ideales progresistas modernos, sino de necesidades militares apremiantes. Con los hombres constantemente ausentes en campañas militares, las mujeres debían ser capaces de administrar propiedades, tomar decisiones económicas importantes, si llegaba el momento crítico, organizar la defensa de la ciudad. Además, se creía firmemente que solo madres fuertes y sanas podían dar a luz a guerreros excepcionales. El proceso de selección natural comenzaba desde el mismo momento del nacimiento. Los recién nacidos eran examinados por un consejo de ancianos que evaluaba su vigor físico y su potencial militar. Los bebés que mostraban signos de debilidad o deformidades eran abandonados en las laderas del monte Taigeto, donde la muerte llegaba rápidamente debido a la exposición y los animales salvajes. Era una práctica que horrorizaba a otros griegos, pero que los espartanos consideraban un acto de piedad tanto hacia el niño como hacia la sociedad. Esta selección despiadada continuaba durante toda la infancia y la adolescencia. Los jóvenes que no podían seguir el ritmo del entrenamiento, que mostraban cobardía ante el dolor o que revelaban tendencias individualistas incompatibles con la disciplina colectiva, eran gradualmente marginados del sistema. No se les mataba directamente, pero se les negaba el acceso a los ritos de paso que convertían a un muchacho en un ciudadano completo. Si estas historias que develan la construcción de una civilización basada en la perfección militar te cautivan tanto como a nosotros, considera suscribirte al canal para descubrir más secretos de las grandes civilizaciones que forjaron nuestro mundo. El rito de paso más temido y respetado era la cripteia, una prueba final que separaba a los hombres de los muchachos de manera definitiva. Los candidatos a ciudadanos de pleno derecho, ya con 18 años cumplidos y cuerpos endurecidos por una década de entrenamiento militar, eran enviados al campo con equipo mínimo y una misión aparentemente sencilla: sobrevivir durante un año completo viviendo de la tierra, evitando la detección cuando se presentara la oportunidad, eliminando a ilotas peligrosos que pudieran representar una amenaza para la seguridad del Estado. Era una prueba que combinaba todas las habilidades que un espartano necesitaría en su vida adulta: resistencia física extrema, capacidad de supervivencia en condiciones adversas, habilidades de espionaje y reconocimiento, frialdad emocional para matar cuando fuera necesario, y sobre todo, la capacidad de funcionar completamente solo durante periodos prolongados sin perder la disciplina o la lealtad hacia Esparta. Los jóvenes que emprendían la cripteia desaparecían literalmente de la vida civilizada. Durante 12 meses completos, se convertían en fantasmas que vivían en las montañas, los bosques y los pantanos que rodeaban el territorio espartano. Debían conseguir su comida cazando animales salvajes o robando de las granjas de los ilotas, fabricar sus propias armas y herramientas con materiales encontrados en la naturaleza, y mantener una vigilancia constante sobre las actividades de la población sometida. Pero el aspecto más controvertido de la cripteia era su dimensión de terror sistemático. Los jóvenes espartanos tenían autorización explícita para matar a cualquier ilota que consideraran peligroso, especialmente a aquellos que mostraran signos de liderazgo natural,
inteligencia excepcional o capacidad para organizar resistencia. No era simplemente una licencia para la violencia aleatoria, era una política de Estado diseñada para eliminar preventivamente a los individuos que podrían convertirse en líderes de futuras rebeliones. Esta práctica, que los propios espartanos llamaban la caza, se llevaba a cabo con una eficiencia fría que reflejaba la mentalidad militar que permeaba toda su sociedad. Los jóvenes criptes observaban a sus objetivos durante semanas, estudiando sus rutinas, identificando sus puntos débiles, planificando el momento y el método óptimos para el asesinato. Cuando finalmente actuaban, lo hacían con la precisión de cirujanos y la discreción de sombras. Los ilotas vivían bajo esta amenaza constante, sabiendo que cualquier manifestación de talento o ambición podría convertirlos en objetivos. Era un sistema de control psicológico tan efectivo como brutal, que mantenía a la población sometida en un estado de terror permanente. Los más inteligentes aprendían a ocultar sus capacidades, a aparentar estupidez y docilidad, a evitar cualquier comportamiento que pudiera llamar la atención de los vigilantes espartanos. Cuando un joven completaba exitosamente su año de cripteia, regresaba a Esparta transformado. Ya no era el muchacho que había partido. Era un hombre endurecido por la soledad, curtido por las adversidades, insensibilizado por la violencia. Había demostrado que podía sobrevivir en las peores condiciones, que podía matar sin remordimientos cuando fuera necesario, que podía mantener los secretos del Estado incluso bajo tortura. Estos hombres formaban el núcleo de la sociedad espartana adulta. A los 20 años, se incorporaban oficialmente al ejército y comenzaban una vida que estaría dedicada exclusivamente al servicio militar hasta los 60 años. Vivían en barracones comunales, comían en mesas colectivas llamadas syssitia, entrenaban diariamente y participaban en campañas militares que podían durarles meses o años. El sistema de syssitia era otro pilar fundamental de la organización social espartana. Cada ciudadano pertenecía a un grupo de aproximadamente 15 hombres que compartían todas sus comidas, contribuían con productos de sus tierras al fondo común y desarrollaban vínculos de hermandad que duraban toda la vida. Era imposible ser admitido en una syssitia sin el consentimiento unánime de todos sus miembros, y ser expulsado equivalía prácticamente a perder la ciudadanía. Estas comidas comunales eran deliberadamente austeras, diseñadas para mantener la disciplina y evitar que el lujo corrompiera las virtudes militares. El plato principal era el famoso caldo negro, una mezcla de sangre de cerdo, vinagre y sal que tenía un sabor tan desagradable que los visitantes extranjeros lo consideraban incomible. Pero para los espartanos, este brebaje repugnante era un símbolo de su superioridad moral sobre otras ciudades que se habían dejado seducir por los placeres gastronómicos. La filosofía detrás de esta austeridad voluntaria era profunda y sofisticada. Los espartanos creían que el lujo era el primer paso hacia la decadencia, que los placeres refinados debilitaban el carácter y que una sociedad que se acostumbraba a la comodidad perdía inevitablemente su capacidad de enfrentar las adversidades. Por eso rechazaban conscientemente todo lo que pudiera considerarse superfluo. Sus casas eran sencillas, su ropa era funcional, su comida era nutritiva pero insípida. Esta mentalidad se extendía incluso a las manifestaciones artísticas. Mientras otras ciudades griegas desarrollaban arquitectura grandiosa, escultura refinada y literatura compleja, los espartanos limitaban su expresión cultural a formas que tuvieran utilidad militar directa. Sus canciones exaltaban las virtudes guerreras, sus danzas simulaban movimientos de combate, sus poemas narraban las hazañas de héroes caídos en batalla. El resultado de este sistema educativo y social era una población de guerreros que no tenían igual en el mundo antiguo. Cuando un espartano marchaba a la guerra, llevaba consigo no solo años de entrenamiento físico intensivo, sino décadas de condicionamiento psicológico que lo habían preparado para enfrentar la muerte con serenidad. No luchaba por gloria personal o botín de guerra, luchaba por un ideal abstracto pero poderoso, la supervivencia y supremacía de su ciudad natal. Esta mentalidad colectiva se manifestaba en el campo de batalla con una disciplina que aterrorizaba a sus enemigos. Mientras otros ejércitos griegos eran esencialmente milicias de ciudadanos que luchaban unos cuantos días al año, los espartanos eran soldados profesionales que habían dedicado toda su vida al arte de la guerra. Cuando formaban en falange, sus escudos se superponían con precisión matemática, sus lanzas apuntaban con exactitud mortal, sus movimientos fluían como los de un organismo único.
La falange espartana era más que una formación militar. Era una expresión física de su organización social. Cada hombre protegía no solo a sí mismo, sino al compañero que tenía a su derecha. El escudo, llamado aspis, era diseñado específicamente para esta función colectiva. Era redondo y lo suficientemente grande para cubrir el torso de su portador, pero su utilidad real surgía cuando se combinaba con los escudos de otros guerreros para formar una barrera impenetrable. Las madres espartanas entregaban estos escudos a sus hijos con una frase que se convirtió en proverbial: con el os sobre él. Significaba que un guerrero debía regresar victorioso llevando su escudo, o regresar muerto siendo llevado sobre su escudo como camilla improvisada. Lo que no podía hacer bajo ninguna circunstancia era regresar sin él, porque abandonar el escudo significaba romper la formación y poner en peligro a todos sus compañeros. Esta filosofía del honor colectivo por encima de la supervivencia individual era lo que hacía a los espartanos verdaderamente únicos. Otros pueblos guerreros luchaban con valor, pero cuando la situación se volvía desesperada, la retirada era una opción respetable. Para los espartanos, la retirada era impensable. Habían sido educados desde la infancia para creer que la muerte en batalla era preferible a la deshonra de la huida. Esta mentalidad se puso a prueba de la manera más dramática posible en el año 480 a.C., cuando el rey persa Jerjes decidió completar la conquista de Grecia que su padre Darío había comenzado una década antes. El imperio persa era la potencia dominante del mundo conocido, un estado colosal que se extendía desde la India hasta Egipto, con recursos humanos y materiales que parecían ilimitados. Jerjes había dedicado 4 años completos a preparar su invasión de Grecia. Había mandado construir pontones para cruzar el estrecho de los Dardanelos, había excavado un canal a través de la península del monte Athos para evitar las tormentas que habían destruido la flota de su padre. Había acumulado provisiones en depósitos estratégicos a lo largo de la ruta de marcha. Su ejército, según las fuentes griegas, incluía soldados de 46 naciones diferentes y superaba el 1.000.000 de hombres. Cuando las noticias de esta preparación masiva llegaron a Grecia, muchas ciudades entraron en pánico. El tamaño del ejército persa era tan abrumador que la resistencia parecía suicida. Varias polis enviaron emisarios a Jerjes ofreciendo su sumisión, mientras otras simplemente evacuaron a su población hacia las islas del Egeo. Incluso en Atenas, la ciudad que había liderado la resistencia griega en la batalla de Maratón, había voces que abogaban por la capitulación. Pero en Esparta, la noticia de la invasión persa fue recibida con una calma que rayaba en la indiferencia. Los éforos, los 5 magistrados que gobernaban la ciudad, convocaron al Consejo de Ancianos para deliberar sobre la respuesta apropiada. No había debate sobre si resistir o no. La única cuestión era determinar la estrategia más efectiva para enfrentar a un enemigo tan numeroso. Leonidas, que había ascendido al trono espartano 3 años antes tras la muerte de su hermano Cleómenes, era un hombre de 40 años curtido por décadas de campaña militar. Había participado en la guerra de los Mesenios durante su juventud, había liderado expediciones punitivas contra los ilotas rebeldes, había comandado fuerzas espartanas en conflictos menores contra Argos y Tegea. Poseía esa combinación rara de inteligencia estratégica y valor personal que caracterizaba a los mejores líderes militares de la historia. Cuando los emisarios persas llegaron a Esparta exigiendo la sumisión tradicional de tierra y agua, Leonidas los recibió en la sala del trono con la cortesía formal que se debía a los representantes de un rey extranjero. Escuchó sus demandas con atención, hizo las preguntas apropiadas sobre las fuerzas persas y las intenciones de su señor, y luego ofreció su respuesta con la economía de palabras que caracterizaba el habla espartana. Los emisarios fueron arrojados a un pozo profundo que se utilizaba tradicionalmente para ejecutar a los criminales. No fue un acto de brutalidad impulsiva. Fue una declaración calculada de que Esparta prefería la guerra total a la sumisión parcial. El mensaje que Leonidas enviaba a Jerjes era claro. No habría negociación, no habría compromiso, no habría rendición bajo ninguna circunstancia. Esta decisión no sorprendió a ningún espartano. Durante 300 años, su ciudad había seguido una política exterior basada en el principio de que era mejor morir luchando que vivir como súbditos de un poder extranjero. Habían aplicado esta filosofía en conflictos menores contra vecinos griegos, ahora la aplicarían en la guerra más grande que el mundo había conocido hasta ese momento.
La preparación de Esparta para el conflicto reveló tanto sus fortalezas como sus limitaciones estructurales. Como potencia militar, era incomparable. Ningún ejército del mundo podía enfrentar a los espartanos en igualdad de condiciones en una batalla terrestre convencional. Pero como Estado, tenía restricciones demográficas severas que limitaban sus opciones estratégicas. El núcleo de ciudadanos espartiatas nunca había superado los 8.000 hombres, y mantener esa pequeña élite requería la supervisión constante de una población hilota hostil que superaba los 100.000 individuos. Esto significaba que Esparta no podía permitirse movilizar todas sus fuerzas para una campaña externa prolongada. Enviar demasiados soldados lejos de casa podría provocar una rebelión hilota que destruiría el Estado desde adentro. Por otro lado, contribuir con fuerzas insuficientes a la resistencia griega podría resultar en una derrota que entregaría Grecia entera a los persas. Leonidas resolvió este dilema con una solución que era típicamente espartana en su audacia y simplicidad. En lugar de enviar un ejército grande que debilitara las defensas internas, enviaría una fuerza pequeña pero simbólicamente poderosa que inspirara a otras ciudades griegas a resistir. Seleccionaría 300 guerreros de la Guardia Real, hombres que habían demostrado su valor en múltiples campañas y que representaran lo mejor de la tradición militar espartana. La selección de estos 300 hombres siguió criterios que reflejaban las prioridades únicas de la sociedad espartana. No se eligieron necesariamente a los guerreros más jóvenes o físicamente más fuertes, sino a aquellos que habían demostrado las virtudes más valoradas: disciplina inquebrantable, lealtad absoluta al Estado, y la voluntad de sacrificar la vida cuando fuera necesario. Muchos de ellos tenían hijos varones que podrían continuar su linaje, lo que significaba que su muerte no representaría una pérdida demográfica irreparable para la ciudad. Estos hombres sabían desde el momento de su selección que estaban siendo enviados a una misión suicida. Las fuerzas persas eran tan abrumadoramente superiores en número que no había posibilidad real de victoria militar. Su función era simbólica y psicológica: demostrar que algunos griegos preferían morir antes que someterse, inspirar a otras ciudades a resistir, y comprar tiempo para que Atenas y las demás polis organizaran sus defensas. La partida de Esparta fue un evento cargado de significado ritual y emocional. Las familias de los 300 guerreros se reunieron en las calles principales para presenciar el desfile de sus hombres hacia la gloria y la muerte. No había lamentos ni expresiones públicas de dolor. Las madres, esposas e hijas espartanas habían sido educadas para valorar el honor militar por encima de la felicidad personal. Pero en sus ojos se podía leer la mezcla de orgullo y angustia que acompaña a todos los sacrificios heroicos. Leonidas caminaba al frente de la columna, vestido con la armadura real que había pertenecido a su padre y a su abuelo antes que él. Su casco de bronce, adornado con crines de caballo teñidas de púrpura, reflejaba la luz del amanecer como una corona de fuego. Su escudo, pulido hasta alcanzar un brillo similar al de un espejo, llevaba grabado el emblema real, la letra lambda que simbolizaba la Cedemón, el nombre antiguo de Esparta. Detrás de él marchaban sus guerreros en formación perfecta, sus armaduras completas creando una sinfonía metálica que resonaba por las calles empedradas. Cada hombre llevaba el equipo estándar del hoplita espartano: lanza de 8 pies de longitud con punta de hierro, espada corta de doble filo, escudo circular de bronce y cuero, casco que protegía toda la cabeza excepto los ojos y la boca, coraza de bronce que cubría el torso, brevas que protegían las piernas desde la rodilla hasta el tobillo. Pero más importante que su equipamiento militar era su preparación psicológica. Estos hombres habían pasado décadas preparándose mentalmente para este momento. Sabían exactamente cómo querían morir: de pie, luchando, rodeados por los cuerpos de sus enemigos, con sus armas en las manos y sus escudos en posición. La idea de huir, de suplicar por sus vidas o de aceptar la esclavitud les resultaba más aterrorizante que la perspectiva de la muerte violenta. El destino que Leonidas había elegido para su último combate era el paso de las Termópilas, una garganta estrecha entre las montañas y el mar que controlaba la entrada terrestre a Grecia central. Era un lugar de importancia estratégica evidente. Un ejército que quisiera marchar desde el norte hacia Atenas y las demás ciudades griegas tendría que pasar necesariamente por ese desfiladero. Pero también era un lugar con significado simbólico profundo, conocido desde tiempos antiguos como las puertas calientes debido a las fuentes termales que brotaban de las rocas. Aquí,
En este paisaje de belleza austera donde las aguas humeantes contrastaban con las rocas grises y el mar azul profundo, Leonidas estableció su campamento y esperó la llegada del ejército más grande que el mundo había visto jamás. El paso de las Termópilas tenía apenas 50 metros de ancho en su punto más estrecho, flanqueado por acantilados verticales que hacían imposible cualquier maniobra de flanqueo. Era el tipo de terreno que favorecía a un ejército pequeño y disciplinado sobre una masa desorganizada de enemigos. Aquí, los números superiores de los persas se convertirían en una desventaja, pues solo podrían atacar frontalmente con una fuerza limitada, mientras el resto de su ejército permanecía inútil detrás de las primeras líneas. Leonidas no estaba solo en su misión desesperada. Varios miles de aliados griegos se habían unido a su fuerza: tebanos, focidios, locrios y otros contingentes menores que representaban a ciudades decididas a resistir la invasión persa. Pero todos sabían que el núcleo de la resistencia eran los 300 espartanos. Eran ellos quienes proporcionaban la disciplina férrea, la experiencia táctica y la determinación psicológica que mantendría unida a la alianza cuando llegara el momento de la verdad. Mientras aguardaban, los guerreros griegos construyeron un muro defensivo que bloqueaba completamente el paso. No era una fortificación elaborada, simplemente una barrera de piedras apiladas que obligaría a los atacantes a concentrarse en un frente aún más estrecho. Pero su valor real no era físico sino psicológico. Representaba la línea que los griegos habían decidido no cruzar bajo ninguna circunstancia. Los días de espera fueron utilizados por Leonidas para perfeccionar la coordinación entre sus diferentes contingentes. Los espartanos, acostumbrados a luchar como una unidad perfectamente sincronizada, tuvieron que adaptar su estilo de combate para incorporar a aliados menos experimentados. Era un desafío técnico complejo, pero también una oportunidad para demostrar las virtudes del sistema militar espartano a griegos que habían oído hablar de su reputación pero nunca la habían presenciado directamente. Durante estos entrenamientos, se manifestó claramente la diferencia entre soldados profesionales y milicias ciudadanas. Los espartanos se movían con la fluidez de bailarines veteranos, cada gesto calculado para maximizar la eficiencia letal mientras minimizaba el gasto de energía. Sus compañeros griegos, aunque valientes y determinados, revelaban la falta de práctica que caracterizaba a hombres que luchaban solo ocasionalmente. Pero había algo más profundo que la simple diferencia de habilidad técnica. Los espartanos poseían una tranquilidad interior que rayaba en lo sobrenatural. Mientras otros guerreros mostraban signos naturales de nerviosismo ante la proximidad de una batalla decisiva, los espartanos mantenían la misma serenidad que habrían mostrado en un ejercicio de entrenamiento rutinario. No era insensibilidad emocional, era el resultado de décadas de preparación psicológica que los había reconciliado completamente con la posibilidad de la muerte violenta. Esta calma espartana se manifestó de manera particularmente notable en un incidente que los historiadores antiguos registraron con fascinación. Cuando los exploradores griegos regresaron con noticias de que el ejército persa era tan vasto que sus flechas oscurecerían el sol durante las batallas, un guerrero espartano llamado Diéneces respondió con humor seco: «Excelente. Entonces lucharemos en la sombra». Esta respuesta no era simple bravuconería, reflejaba una mentalidad genuinamente diferente hacia la muerte y el peligro. Para la mayoría de los seres humanos, la proximidad de la muerte produce ansiedad y miedo. Para los espartanos, producía una especie de serenidad liberadora. Sabían que habían vivido de acuerdo con los más altos ideales de su sociedad, que morirían cumpliendo con su deber más sagrado, y que sus nombres serían recordados con honor durante siglos. Cuando finalmente apareció la vanguardia del ejército persa en el horizonte norte, el espectáculo superó incluso las expectativas más dramáticas de los defensores griegos. La columna de soldados se extendía hasta donde alcanzaba la vista, una serpiente humana de colores brillantes que serpenteaba por el paisaje como un río en crecida. Los estandartes de docenas de naciones ondeaban al viento: persas, medos, asirios, bactrianos, indios, egipcios, todos unidos bajo la autoridad imperial de Jerjes. El propio rey de reyes viajaba en el centro de esta multitud, rodeado por su guardia personal de 10.000 guerreros conocidos como los Inmortales. Su tienda real, cuando fue erigida, era una ciudad en miniatura de seda y oro que brillaba como una joya contra el paisaje austero de las montañas griegas. Desde esta posición elevada,
Jerjes podía contemplar todo el campo de batalla y dirigir el movimiento de sus fuerzas con la perspectiva de un dios observando a mortales. Los primeros contactos entre persas y griegos siguieron los protocolos diplomáticos tradicionales. Jerjes, que se consideraba a sí mismo un gobernante benevolente, envió emisarios para ofrecer términos generosos de rendición. Los griegos podrían conservar sus propiedades, mantener sus costumbres religiosas, incluso participar en la administración imperial si demostraban lealtad al gran rey. Todo lo que se requería era el reconocimiento formal de la soberanía persa y la entrega simbólica de armas. Leonidas recibió a estos emisarios con la cortesía que correspondía a representantes de un monarca poderoso, pero su respuesta fue inequívoca. Los griegos habían venido a luchar, no a negociar. Si Jerjes quería el paso de las Termópilas, tendría que tomarlo por la fuerza. No habría rendición, no habría compromiso, no habría retirada. Esta intransigencia desconcertó genuinamente a los comandantes persas. En su experiencia, todos los pueblos eran racionales cuando se enfrentaban a odds imposibles. Siempre había un punto en el que el instinto de supervivencia superaba al orgullo nacional. Siempre había líderes dispuestos a negociar cuando la alternativa era la destrucción total. Pero los griegos, y especialmente los espartanos, parecían operar bajo una lógica completamente diferente. Jerjes decidió demostrar la futilidad de la resistencia griega mediante una exhibición de fuerza que debería haber intimidado a cualquier enemigo racional. Durante todo un día, ordenó que sus tropas desfilaran frente a las posiciones griegas en formación de combate. Era un espectáculo diseñado para mostrar la diversidad, el número y la calidad profesional de las fuerzas imperiales. Los griegos observaron este desfile con el interés profesional de soldados experimentados evaluando a sus futuros oponentes. Identificaron las diferentes formaciones nacionales, estimaron el número de efectivos, analizaron el equipamiento y las tácticas que cada contingente parecía preferir. Pero no mostraron signos de desmoralización o pánico. Si acaso, la exhibición persa reforzó su determinación de luchar, pues confirmaba que enfrentaban al imperio más poderoso del mundo conocido. Cuando quedó claro que los griegos no se dejarían intimidar por demostraciones de fuerza, Jerjes ordenó el primer ataque directo. La táctica persa era aparentemente simple: enviar oleadas sucesivas de soldados contra las posiciones defensivas griegas hasta abrumar a los defensores por pura atracción. Era una estrategia que había funcionado en docenas de campañas anteriores contra enemigos que eventualmente se agotaban y quebraban bajo la presión constante. El primer asalto fue dirigido por contingentes medos y persas regulares, soldados competentes pero no excepcionales que representaban la columna vertebral del ejército imperial. Avanzaron hacia el muro defensivo griego en formaciones densas, sus escudos rectangulares entrelazados, sus lanzas apuntando hacia adelante como una selva de puntas metálicas. El ruido de sus pasos, amplificado por el eco de las montañas circundantes, sonaba como el rumor de una avalancha aproximándose. Los griegos los esperaron en completo silencio. No había gritos de guerra, no había insultos dirigidos al enemigo, no había manifestaciones de nerviosismo o excitación. Los espartanos permanecían inmóviles como estatuas de bronce, sus escudos formando una pared continua, sus lanzas niveladas con precisión matemática. Era una disciplina que impresionó incluso a veteranos persas que habían luchado en múltiples campañas. El choque inicial fue devastador para los atacantes. La estrechez del paso significaba que solo una pequeña fracción de las fuerzas persas podía atacar simultáneamente, mientras que todos los defensores griegos podían participar en el combate. Peor aún, los persas se encontraron luchando cuesta arriba contra enemigos que tenían ventaja posicional y superioridad técnica en combate cuerpo a cuerpo. Las lanzas espartanas, más largas y mejor equilibradas que las armas persas equivalentes, alcanzaban a los atacantes antes de que estos pudieran hacer contacto efectivo. Los escudos griegos, más grandes y diseñados específicamente para combate en falange, proporcionaban mejor protección que los escudos rectangulares persas. Y la experiencia acumulada durante décadas de entrenamiento profesional se manifestó en la precisión mortal con que los griegos manejaban sus armas. Pero el factor más importante era psicológico. Los persas luchaban porque era su deber como soldados del imperio. Los griegos luchaban porque defendían todo lo que consideraban sagrado. Esta diferencia de motivación se traducía en una intensidad de combate que los atacantes no podían igualar.
Cada espartano luchaba como si el destino de la civilización dependiera personalmente de él, porque genuinamente creía que así era. El primer ataque persa se quebró después de varias horas de combate feroz. Los sobrevivientes se retiraron en desorden, dejando detrás centenares de cadáveres que se acumulaban frente al muro defensivo griego como evidencia sangrienta de la futilidad de los asaltos frontales. Los griegos habían sufrido algunas bajas, pero su formación permanecía intacta y su moral estaba más alta que nunca. Jerjes, observando desde su posición elevada, experimentó por primera vez en su carrera militar la frustración de un comandante enfrentado a un problema aparentemente insoluble. Su ventaja numérica abrumadora se había revelado irrelevante en el terreno estrecho de las Termópilas. Sus soldados, aunque valientes y competentes, no podían igualar la disciplina y experiencia de los griegos en combate cerrado. Y la geografía del lugar hacía imposible las maniobras de flanqueo que normalmente utilizaba para resolver este tipo de situaciones. La respuesta imperial fue escalar la intensidad del conflicto. Si los soldados regulares no podían romper las defensas griegas, era hora de comprometer a las unidades de élite que representaban lo mejor del ejército persa. Los inmortales, la guardia personal de Jerjes, recibieron órdenes de prepararse para el asalto que debería decidir la batalla de una vez por todas. Los inmortales eran soldados profesionales seleccionados por su habilidad excepcional y su lealtad absoluta al gran rey. Su nombre derivaba de la práctica de mantener siempre el número exacto de 10.000 efectivos. Cuando un inmortal moría o era incapacitado, inmediatamente era reemplazado para que la unidad nunca perdiera su fuerza nominal. Llevaban armaduras más elaboradas que los soldados regulares, armas de mejor calidad, y habían sido entrenados específicamente para situaciones donde las tropas ordinarias habían fallado. Su ataque contra las posiciones griegas comenzó al amanecer del segundo día, precedido por una lluvia masiva de flechas diseñada para obligar a los defensores a buscar refugio detrás de sus escudos. Era una táctica que había probado su efectividad en docenas de batallas anteriores: cegar temporalmente al enemigo con una nube de proyectiles, luego avanzar rápidamente mientras los defensores aún se recuperaban del bombardeo inicial. Pero los griegos habían anticipado esta maniobra y desarrollado una respuesta específica. En lugar de dispersarse o buscar refugio individual, se agacharon detrás de una pared continua de escudos superpuestos que deflectaba las flechas como si fueran gotas de lluvia. Cuando terminó la lluvia de proyectiles y los inmortales avanzaron esperando encontrar enemigos desorganizados, se encontraron con una falange griega perfectamente intacta y lista para el combate. El choque entre las dos fuerzas de élite fue más intenso y prolongado que cualquiera de los combates anteriores. Los inmortales lucharon con la desesperación de soldados que sabían que su reputación invencible estaba en juego, mientras que los griegos lucharon con la serenidad de hombres que habían aceptado completamente su destino. Era un contraste psicológico fascinante, la ansiedad de preservar una reputación contra la tranquilidad de cumplir un destino. Durante horas, el combate fluctuó sin que ningún bando pudiera obtener una ventaja decisiva. Los inmortales, con su entrenamiento superior y su equipamiento de primera calidad, lograban ocasionalmente abrir brechas menores en la formación griega. Pero los espartanos, con su disciplina legendaria y su experiencia en combate de falange, cerraban inmediatamente estos huecos y mantenían la integridad de su línea defensiva. La batalla se decidió finalmente no por superioridad táctica o valor individual, sino por resistencia física pura. Los griegos, acostumbrados a combates prolongados desde su juventud, podían mantener su intensidad de lucha durante periodos más largos que sus oponentes. Los inmortales, aunque excelentes soldados, comenzaron a mostrar signos de fatiga que se manifestaban en movimientos menos precisos y reacciones más lentas. Cuando los persas de élite finalmente se retiraron, habían sufrido bajas proporcionalmente más severas que cualquier otra unidad del ejército imperial. Su reputación de invencibilidad había quedado destrozada contra las rocas de las Termópilas, y la confianza de todo el ejército persa se había visto seriamente afectada. Si los mejores soldados del imperio no podían derrotar a unos pocos cientos de griegos, ¿qué esperanza había para las fuerzas regulares? Jerjes se encontró en una posición estratégica desesperante. Cada día que permanecía detenido en las Termópilas era un día perdido de la campaña estival, un día más para que las ciudades griegas organizaran sus defensas, un día adicional de consumo de las provisiones que había acumulado cuidadosamente para la invasión.
Pero los ataques frontales habían demostrado ser inútiles contra enemigos que parecían genuinamente dispuestos a morir antes que retroceder un solo paso. La solución llegó de una fuente inesperada. Un griego local llamado Efialtes que conocía los senderos de montaña que rodeaban las Termópilas. Motivado por la promesa de riquezas y posición en la administración imperial, este traidor se presentó ante Jerjes con información sobre una ruta secreta que permitiría a las fuerzas persas rodear completamente las defensas griegas y atacarlas por la retaguardia. El sendero de Anopea era una pista de cabras apenas visible que serpenteaba por las alturas rocosas durante casi 20 kilómetros antes de descender hacia la carretera costera detrás de las posiciones griegas. Era un camino peligroso y difícil, impracticable para un ejército grande, pero perfectamente adecuado para una fuerza de élite que pudiera moverse rápidamente y en silencio durante la noche. Leonidas había previsto esta posibilidad y había destacado un contingente de 1000 focidios para guardar los senderos de montaña. Pero los focidios, aunque valientes, no tenían la disciplina nocturna de los espartanos. Cuando los inmortales persas comenzaron su marcha flanqueante durante las horas más oscuras de la tercera noche, los centinelas griegos fueron sorprendidos y dispersados antes de que pudieran enviar una advertencia efectiva a las fuerzas principales. Al amanecer del cuarto día, Leonidas se encontró en la situación táctica que había estado esperando desde el comienzo de la campaña, rodeado por fuerzas enemigas abrumadoramente superiores, sin posibilidad de retirada, enfrentando la destrucción total de su fuerza. Era el momento para el cual toda su vida había sido una preparación, el test final de los valores e ideales que definían la civilización espartana. En esta coyuntura crítica, muchos de sus aliados griegos pidieron permiso para retirarse mientras aún fuera posible. No era cobardía, era el reconocimiento racional de que la posición había vuelto insostenible y que una retirada ordenada preservaría vidas valiosas para futuras batallas. Leonidas les concedió este permiso sin críticas, reconociendo que habían cumplido honorablemente con su parte del compromiso defensivo. Pero los 300 espartanos permanecieron en sus posiciones. Para ellos, la retirada era literalmente impensable. Habían sido enviados a las Termópilas con órdenes específicas de mantener el paso o morir en el intento. El cambio en la situación táctica no alteraba la naturaleza fundamental de su misión, simplemente la hacía más claramente suicida. Esta decisión de permanecer y luchar hasta la muerte no era producto del fanatismo religioso o la desesperación emocional. Era la culminación lógica de un sistema de valores que había sido inculcado durante generaciones de educación espartana. Estos hombres genuinamente creían que su honor personal, la reputación de su ciudad y el futuro de la civilización griega eran más importantes que sus vidas individuales. El último combate de los espartanos comenzó con el amanecer del cuarto día, cuando las fuerzas persas reorganizadas lanzaron un ataque coordinado desde el frente y la retaguardia simultáneamente. Los griegos, ahora reducidos a los 300 espartanos, más unos pocos centenares de aliados leales que habían elegido quedarse, se reagruparon en una posición defensiva circular en una pequeña colina cerca de la muralla original. La batalla final fue diferente a todos los combates anteriores. Ya no se trataba de mantener una posición o alcanzar un objetivo táctico específico. Era simplemente una cuestión de vender sus vidas al precio más alto posible. Los espartanos lucharon con una intensidad que superaba incluso sus estándares habituales, cada hombre decidido a matar tantos enemigos como fuera posible antes de sucumbir. Leonidas cayó temprano en el combate, atravesado por múltiples lanzas mientras dirigía una carga desesperada contra las líneas persas. Su muerte desató una lucha feroz por el control de su cuerpo, pues tanto griegos como persas reconocían el valor simbólico de poseer los restos del rey espartano. Durante casi una hora, el combate se centró en este punto específico, con ambos bandos sacrificando docenas de hombres en la lucha por reclamar o defender el cadáver real. Finalmente, cuando solo quedaban unas pocas docenas de griegos supervivientes, los persas recurrieron al bombardeo masivo con flechas para acabar con los últimos defensores. Era una táctica que violaba los códigos de honor tradicionales del combate cuerpo a cuerpo, pero la resistencia griega había sido tan feroz que los comandantes persas prefirieron la seguridad de sus propios hombres al prestigio de una victoria limpia. Los últimos espartanos murieron de pie, con las espaldas contra las rocas de la colina, rodeados por montañas de cadáveres enemigos.
Habían luchado durante 4 días contra odds imposibles y habían infligido bajas que superaban 10 veces su propio número. Cuando finalmente cayó el último defensor, un silencio extraño descendió sobre el campo de batalla, como si incluso los victoriosos persas reconocieran que habían presenciado algo extraordinario. Jerjes, cuando finalmente pudo inspeccionar el campo de batalla, experimentó una mezcla compleja de triunfo y frustración. Había ganado la batalla y despejado el camino hacia Atenas, pero el costo había sido devastador. Las bajas persas en las Termópilas superaban los 20.000 hombres, incluyendo algunos de sus mejores soldados y comandantes. Más importante aún, la moral de su ejército había sufrido un daño significativo al descubrir que los griegos podían luchar con una determinación que rayaba en lo sobrehumano. La noticia de la última resistencia espartana se extendió por Grecia como un reguero de pólvora, produciendo un efecto psicológico que superó cualquier victoria táctica que los persas hubieran podido alcanzar. Las ciudades que habían estado considerando la rendición se galvanizaron con una nueva determinación de resistir. Los ejércitos que se habían mostrado cautelosos se volvieron agresivos. La resistencia griega, que había parecido desmoronarse, se solidificó alrededor del ejemplo proporcionado por Leonidas y sus hombres. Si estas crónicas de valor sobrehumano y sacrificio por ideales más grandes que la propia vida te fascinan, no olvides suscribirte para explorar más historias que revelan cómo se forjaron las civilizaciones que definieron nuestro mundo. Atenas, que había estado dividida entre la resistencia y la evacuación, se unió detrás de la estrategia naval de Temístocles. La flota griega combinada infligió una derrota devastadora a la armada persa en Salamina, destruyendo la capacidad de Jerjes para mantener sus líneas de suministro a través del Egeo. Al año siguiente, el ejército persa restante fue completamente destruido en Platea por una coalición griega que incluía el ejército espartano completo. Pero la importancia real de las Termópilas trasciende su impacto militar inmediato. La última resistencia de Leonidas se convirtió en un símbolo duradero de los valores que definían la civilización occidental: la libertad individual sobre la tiranía, el gobierno de la ley sobre el capricho del déspota, la dignidad humana sobre la sumisión servil. Era un mensaje que resonaría a través de los siglos, inspirando a generaciones futuras de luchadores por la libertad. Los espartanos habían logrado algo que trasciende la victoria o la derrota militar. Habían creado una leyenda que sobreviviría a su propia civilización. Durante más de 2000 años, el nombre de Leonidas sería sinónimo de valor inquebrantable, disciplina férrea y sacrificio por principios abstractos. Su ejemplo inspiraría a revolucionarios americanos, a resistentes franceses, a luchadores por la libertad en todos los continentes. Pero la historia real de Esparta es más compleja y matizada que la leyenda heroica. La sociedad que produjo a Leonidas y sus 300 guerreros era también una sociedad construida sobre la opresión sistemática de los ilotas, una civilización que valoraba la disciplina militar por encima de la creatividad cultural, un estado que sacrificaba la felicidad individual en el altar de la eficiencia colectiva. Esta contradicción fundamental, una sociedad libre construida sobre cimientos de esclavitud, eventualmente causaría la caída de Esparta. Las constantes rebeliones ilotas debilitaron gradualmente el poder militar espartano, mientras que la rigidez del sistema social impidió la adaptación a circunstancias cambiantes. Otras ciudades griegas desarrollaron nuevas tácticas militares, nuevas formas de organización política, nuevas fuentes de riqueza que hicieron obsoleto el modelo espartano. La batalla de Leuctra en el 371 a.C. marcó el fin definitivo de la supremacía espartana. Los tebanos, liderados por el genio táctico Epaminondas, destrozaron completamente al ejército espartano utilizando formaciones innovadoras que neutralizaron las ventajas tradicionales de la falange. Era una derrota tan devastadora que Esparta nunca se recuperaría completamente, reduciéndose gradualmente de una gran potencia a una atracción turística que vivía de las memorias de su gloria pasada. Cuando los romanos finalmente conquistaron Grecia, encontraron Esparta convertida en un museo viviente donde los descendientes de los antiguos guerreros representaban versiones teatralizadas de las tradiciones ancestrales para entretener a visitantes curiosos. Los rituales de la agoge continuaron durante siglos, pero como espectáculos culturales, más que como preparación militar real. Era un final melancólico para una civilización que había definido el ideal del guerrero profesional. Sin embargo,
El legado intelectual de Esparta sobrevivió a su decadencia política. Los filósofos griegos, especialmente Platón, incorporaron elementos del modelo espartano en sus teorías sobre la sociedad ideal. La República Platónica, con su clase guerrera especializada y su subordinación del individuo al Estado, debe mucho a la inspiración espartana. Aristóteles, aunque más crítico, reconocía que Esparta había logrado un nivel de estabilidad social que otras ciudades griegas no habían alcanzado. Los romanos, conquistadores pragmáticos que admiraban la eficiencia militar por encima de todo, estudiaron cuidadosamente el sistema espartano e incorporaron muchos de sus elementos en su propia organización legionaria. La disciplina romana, la lealtad al Estado sobre los intereses personales, la valoración del honor militar como virtud suprema, todos estos aspectos tenían raíces espartanas profundas. Durante el Renacimiento, cuando los eruditos europeos redescubrieron los textos clásicos, Esparta experimentó un resurgimiento de interés que influiría profundamente en el pensamiento político moderno. Los revolucionarios franceses se inspiraron en el modelo espartano de virtud cívica y sacrificio por el bien común. Los fundadores de la República Americana estudiaron la Constitución espartana en busca de principios que pudieran aplicar a su propio experimento democrático. Incluso en el siglo XX, cuando las ideologías totalitarias buscaban legitimidad histórica, tanto fascistas como comunistas reclamaron el legado espartano para justificar sus sistemas de control social total. Era una apropiación problemática que distorsionaba los valores auténticos de la antigua Esparta, pero que demostraba el poder duradero de su ejemplo como símbolo de disciplina colectiva y sacrificio individual. La arqueología moderna ha proporcionado nuevos insights sobre la realidad cotidiana de la vida espartana, revelando una sociedad más compleja y matizada que la presentada en las fuentes literarias antiguas. Las excavaciones en Esparta han descubierto evidencia de actividad comercial más extensa de lo que sugerían los textos clásicos, objetos de lujo que contradecían la imagen de austeridad absoluta, y testimonios de diversidad cultural que desafiaban los estereotipos sobre el aislacionismo espartano. Estas revelaciones no disminuyen la importancia histórica de Esparta, sino que la enriquecen al mostrar una civilización que era simultáneamente única y universal, exótica y familiar. Los espartanos eran seres humanos que enfrentaban los mismos desafíos fundamentales que todas las sociedades, como mantener el orden social, como defenderse de enemigos externos, como equilibrar los intereses individuales con las necesidades colectivas, como preservar valores culturales en un mundo cambiante. Su solución a estos desafíos fue radical y extrema, pero también profundamente humana. Crearon una sociedad que priorizaba la excelencia por encima de la comodidad, el honor por encima de la riqueza, el deber por encima del deseo personal. Era una elección que implicaba sacrificios enormes, pero que también producía individuos capaces de hazañas que trascendían los límites ordinarios del valor humano. La figura de Leónidas encarna perfectamente esta paradoja espartana. Era simultáneamente un producto de su sistema social específico y un símbolo universal de las virtudes humanas más elevadas. Su decisión de morir en las Termópilas tenía sentido completo dentro del contexto de los valores espartanos, pero también resonaba con cualquier persona capaz de reconocer la nobleza del sacrificio por principios abstractos. Esta universalidad explica por qué la historia de las Termópilas ha mantenido su poder emocional durante más de 2 milenios. Cada generación encuentra en ella algo relevante para sus propios desafíos y aspiraciones. Los luchadores por la libertad ven la resistencia contra la tiranía. Los militares ven el ideal del soldado profesional. Los filósofos ven la subordinación del instinto de supervivencia a principios éticos superiores. Pero quizás lo más importante es que la historia espartana nos recuerda que los seres humanos son capaces de grandeza genuina cuando se comprometen completamente con ideales que trascienden sus intereses personales inmediatos. En una época caracterizada por el cinismo político y el individualismo extremo, el ejemplo de hombres dispuestos a morir por principios abstractos como la libertad y el honor mantiene una relevancia incómoda pero necesaria. Los 300 espartanos que murieron en las Termópilas no luchaban por riqueza, poder personal o ventajas materiales. Luchaban por una idea, la noción de que algunos valores son tan importantes que vale la pena morir por ellos. Era una creencia que su sociedad había cultivado durante generaciones, una convicción tan profundamente arraigada que se había convertido en instinto.
Esta capacidad de sacrificio por ideales abstractos es quizás lo que más distingue a los seres humanos de otras especies. Los animales pueden mostrar valor para defender a su descendencia o su territorio, pero solo los humanos pueden morir conscientemente por conceptos como justicia, libertad o honor. Los espartanos llevaron esta capacidad específicamente humana hasta sus límites extremos. Su legado no es simplemente una lección sobre tácticas militares o organización social. Es un recordatorio de las alturas que puede alcanzar el espíritu humano cuando se dedica completamente a algo más grande que sí mismo. En un mundo que a menudo parece dominado por preocupaciones materiales y satisfacciones inmediatas, la memoria de Leonidas y sus hombres nos desafía a considerar qué principios, si los hay, consideraríamos lo suficientemente importantes como para justificar el sacrificio supremo. La respuesta a esa pregunta define no solo nuestro carácter individual, sino también el destino de nuestra civilización. Los espartanos nos enseñaron que la grandeza no se mide en años de vida, sino en la profundidad del compromiso con valores trascendentes. Leonidas y sus 300 guerreros alcanzaron la inmortalidad no por evitar la muerte, sino por elegir el momento y la manera de morir. Su sacrificio en las Termópilas trasciende la historia militar para convertirse en testimonio eterno de que el espíritu humano, cuando se eleva por encima de los instintos básicos de supervivencia, puede lograr una grandeza que desafía al tiempo mismo. Si deseas acompañarnos en más exploraciones de estas civilizaciones extraordinarias que forjaron los cimientos de nuestro mundo, suscríbete al canal y descubre los secretos mejor guardados de la historia antigua.